verán que tengo un invitado de una cara conocida porque es una eminencia dentro de la somelería internacional, ni hablar aquí en España es palabras mayores, y hoy vamos a hablar de él, ni hablar de su trabajo sin lugar a dudas, porque ha sido parte del mundo de la restauración en momentos críticos, claves, y tiene mucho para contarnos. Así que tenemos del otro lado, que supongo que andará por Barcelona, ahora nos contará, al querido Ferran Centelle. Ferran, gracias por tomarte este ratito de la mañana de octubre. ¿Cómo andás? Que va, un placer, un placer. Pues sí, sí, estamos en Barcelona. Estas son las oficinas que tenemos en la Fundación del Bulli, las que tenemos en Barcelona, en plena Gran Vía. Y bueno, con un día fantástico y muy contento de participar y de charlar contigo, de conversar sobre grandes botellas y grandes servicios del vino. Porque lo que decía es cierto, o sea, vos arrancaste, recién estaba chusmeando un poco, haciendo un recuento de Ujú. tu paso, ¿no? Y tus inicios en el 99. Escúchame, eras un bebé, ¿qué edad tenías en el 99? Yo cumplí la mayoría de edad, los 18 los cumplí en el Bulli. Ese año pues hice sí, de 17 a 18, entonces recuerdo incluso que me dieron el día de fiesta para celebrar, pues para volver a Barcelona, porque el restaurante estaba en Rosas, en Gerona. Me dieron el día de fiesta para poderlo celebrar aquí con la familia. Y vos ahí cuando entraste ya el restaurante era lo que era, o sea, no es que ya lo agarraste Eh, siendo un ícono. Sí, figúrate, en el 99 yo venía de escuela de la hostelería, y a todos los alumnos, los cocineros, ya mirábamos al Bulli como el restaurante soñado para hacer unas prácticas, para aprender la gastronomía, el servicio, la cocina de máximo nivel. En el 99 el Bulli ya era el Bulli, Claro. ya era muy difícil acceder como pasante, como practicante, y bueno, pues tuve la fortuna de poder entrar y a partir de ahí pues desarrollar una carrera en este emblemático espacio. Y vos siempre o sea, entraste a trabajar directamente en sala, o alguna vez hiciste algún cameo ahí en Exacto, en cocina. exacto. No, 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 no. Yo, bueno, de estudiante me gustaba mucho cocinar, y parecía que todo estaba dirigido para acabar siendo cocinero, pero realmente lo que me hacía vibrar más era el servicio, ya no el vino, pero atender a la gente, descubrir una vocación, ¿no? Una pasión en el servir, ¿no? En el atender, en formar parte de una experiencia gastronómica. Estoy convencido, ¿no? Que un buen servicio enaltece, ¿no? O hace disfrutar más al cliente con una comunicación pues efectiva, divertida de los platos, con atención, con una actividad del servicio, con el ritmo, ¿no? Todo esto me atrajo mucho poder formar parte también de un elemento para mí principal, una columna vertebral del restaurante, que es el servicio de sala. Claro, claro. Antes de empezar a hablar de eso, leí una nota en donde vos decías que tu mamá te decía, nene, cuídate, que no te metas en las drogas, en el alcohol, que uno sabe que Sí, la gastronomía, y vos eras chiquito, eras joven, eras un niño. claro, claro, no, pero claro, ahí había, bueno, era una, ¿no? Una gastronomía pues, de vieja escuela y bueno, habíamos, bueno, todo, ¿eh? La restauración, pues hay mucha gente pues con problemas de esto, ¿eh? Y más antes, ¿eh? Ahora parece que todo está cambiando, pero antes con estos horarios tan extensos que, Claro. que, que teníamos, ¿no? Con tantas horas de trabajo, con un trabajo muy fatigante, ¿no? Y con el alcohol muy a mano y salías, piensa que nosotros salíamos a la 1 y a las 2 de la madrugada de trabajar y sales un poco pues con la Claro, adrenalina claro, no te a tope. dormís más, tenés que bajar seguro, te Claro, volvés a tu casa y no te exacto. dormís, el servicio es No, no. tremendo. Y claro, y entonces a las 2 de la madrugada con la adrenalina, en Rosas, en invierno, solo quedan los peores sitios, ¿no? Claro, claro, no hay forma En de que te verano, rescate. sí, en verano aún que estaba el turisteo y aún podías hacer una copa, pero en las 2 de madrugada, en invierno tenías que, ¿no? O solo podías acabar en sitios, bueno, pues no es precisamente muy sanos. Sí, Entonces sí, esa sí. era la preocupación. Bueno, entonces, arrancaste a laburar en un restaurante que siempre fue un ícono mundial de la creatividad, o sea, punto de inflexión absoluto dentro de la historia gastronómica y quedará en los Sí. anales de la historia gastronómica, pero en materia de vinos
siempre fue bastante clásica. De hecho, ustedes tenían una carta de vinos que era más conservadora, si se quiere, grandes etiquetas y demás. Contame cómo era el vino en el Bulli, cómo lo vivías vos y cómo lo trabajabas vos. Exacto, mira, lo has explicado muy bien, ¿no? Estando en el restaurante quizá, ¿no? El más creativo ¿no? De toda la historia, eh, nos supimos, bueno, también había un personaje muy importante al cual, mira, esto es el libro, el, el 4 de Wikipedia, que hemos trabajado aquí, ¿no? Y el libro 4 de Wikipedia abre justamente con Julie Soler, ¿no? Con una broma que nos solía hacer al equipo de sumilleres cuando ¿Qué nos dice ahí? ¿Qué excedíamos en dice el... ahí? ¿Qué dice Mira, dice así, ese mira, Mariano, textual? dice, sí, dice, eh, la cena la habían pedido con anuncios o sin anuncios. Eso era algo que Julie preguntaba a los clientes cuando nosotros estamos hablando demasiado tiempo en la mesa, ¿no? Entonces se lo preguntaban los clientes, no, porque si han cenado con anuncios, este es el anuncio, ¿sabes? En plan, Claro, 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 claro. déjalo cenar, ¿no? Entonces tú te morías de vergüenza y toda la mesa se reía de ti, pero sabías perfectamente en ese momento que ya te habías excedido en el trato, ¿no? Claro. Y Julie era un apasionado era socio con Ferran y era un auténtico loco, apasionado, enamorado de los vinos, de sobre todo regiones clásicas, pasión por Champagne, pasión por Borgoña, por Burdeos, por Jerez, por la Rioja clásica, la parte más clásica de Rioja, tenía auténtica pasión por estos vinos, ¿sí? El Ródano Norte, ¿no? Entonces, él se ocupaba mucho de las compras de vino y seguíamos su perfil. Nosotros pues, nos ocupábamos también de complementar con vinos españoles, con cosas a lo mejor más actuales, pero totalmente teníamos una carta de vinos muy clásica en el mejor de los sentidos. ¿Sí? O sea, que teníamos muy buenas etiquetas, bodegas también como la Gran Chepers, ¿no? Que más tipo unicornios que Ujú. también podíamos conseguir, ¿no? Y la verdad que era una selección clásica y quizá una de las espinas, ¿no? que nos quedó más clavadas al equipo de sumilleres, porque éramos siempre un equipo, ya sea con David Seijas, con Lucas Payá, siempre habíamos trabajado en equipo, es no haber logrado poder realizar maridajes de precisión en el Bulli, ¿no? Hicimos algunos pinitos, hicimos algunas propuestas de algunos platos que sí maridábamos y era delicioso combinar vino y ese tipo de elaboraciones, pero la mayor parte del menú de degustación no nos dedicamos a hacer maridajes y es bueno, pues esto lo hablamos mucho ahora con el tiempo, ¿no? De algo que nos quedó Es que eso pendiente. te iba a decir también, ¿no? O sea, la gastronomía también cambió mucho, porque de hecho el rol del sommelier también dentro de un salón, de un servicio de sala, ha cambiado mucho. Quizás la alta gastronomía en aquel entonces te pedía eso. Sí, exactamente, ¿no? Y más una gastronomía eh, donde lo que brillaba absolutamente era la cocina de vanguardia más disruptiva que hemos vivido, ¿no? Ujú. Entonces, en el Bulli se vivía y para hacer brillar la cocina. Y el vino estaba presente como acompañamiento y era precioso, no pasa nada. Tú puedes abrir una botella de vino sin intención de maridaje, entonces el vino es un acompañamiento y es una bebida que acompaña muy bien, o puedes hacer un maridaje, entonces tienes una intención, ¿sí? ¿No? O tienes un diálogo entre el vino y la comida más íntimo. Nosotros el vino lo utilizamos como acompañamiento, pero muy poquitas veces como intención de maridaje. Además, el menú del Bulli era cambiante, se movía cada día, ¿no? Y no solo esto, sino que un día un plato podía ser un entrante, pero después Ferran Adrià quería cambiarlo a hacer un peprostre, o sea, era algo muy dinámico, ¿no? Y que Ustedes ya nos felices de la gustaba. vida, me imagino, les complicaba Sí, ¿Pero les gustaba no, o era una totalmente. complicación total? No. Cuando entendimos que el vino estaba allí como acompañante, como compañero, sin una intención más elevada de hacer un maridaje, entonces lo pasamos muy bien, ¿no? Nosotros recomendábamos normalmente una botella de vino, de algún vino que fuera más versátil, sí, con mayor acidez, quizá con unos aromas algo más neutros, ¿no? Que no fuera un Gewürztraminer, que no fuera un Moscatel, que no fuera nada así eh, muy explosivo, que no fuera muy tánico ni muy alcohólico. Entonces, había un vino base para la gran parte del menú, que se adaptaba mucho a los clientes, a sus gustos, o espumoso, que funcionaba muy bien. Y después, en algún punto sí que actuábamos, pero no hacíamos todo el menú maridajes, eran como más
actuar en ciertos momentos donde en esta ocasión pues sí que hacíamos cierta intención más profunda de armonía. Claro. Y cuando cerró el bully, ¿tenían menú degustación de qué cantidad de pasos y de qué cantidad de copas? Pues era más o menos, lo que era más o menos pues unos 40 sí, 40 elaboraciones, 40 pasos, y la verdad que el menú, los vinos dependían mucho, ¿no? Pero bueno, más o menos 5 o 6 por persona, esto era lo mínimo. Hacíamos una botella, Perfecto. después alguna copa de aperitivo, alguna copa final y un par de cositas de maridajes durante el menú, a no ser que fuera una mesa, ¿no? Pues más grande que quisieran, ¿no? Pues más botellas, entonces pues, adaptábamos, pero en el Bulli se bebía muchísimo vino. Fíjate que nosotros teníamos la temporada, atendíamos a 8.000 clientes, habían 2 millones de solicitudes de reserva, era muy dramático, pues porque no podías atender a toda la gente que querías, ¿no? De 2 millones a 8.000, que es lo que podíamos atender, pues ya ves que era Sí, sí, administrar imposible. pues, imposible. Pero fíjate que al final del año, haciendo el recuento de botellas vendidas, se vendían 12.000 botellas. Esto Claro. significa que es una media de una botella y media por cliente. O sea, vino y buen vino se bebía Se bebía mucho, con lo que ganas. es, sí, sí, lo que no se hacían 20 copas o 30 copas por servir, Claro. por menú, ¿no? Sí, Sí. sí. Yo Pero sí, sí, se bebía bien, se bebía bien y se comía bien, ¿no? así me gusta. Mm, Estamos dando por sentado, todos los bebedores cereales que son parte de nuestra gran comunidad son, mm, digamos, insertos en el mundo de la gastronomía, pero quizás alguno se quedó afuera o es nuevo, algo más joven y no llegó a ver el bully abierto o no escuchó de eso. mm. Hagamos muy cortito. Contame lo que era el bully y sobre todo cómo lo vivían ustedes cuando estaban ahí. ¿Tomaban dimensión de lo que era o es una vez que cierra, digamos, se abre el panorama y dicen, pucha, mirá dónde estuvimos, mirá de lo que fuimos parte, Sí. mirá de dónde aportamos? Evidentemente, cuando estás en el día a día no eres tan, ¿no? No te das tanta cuenta, pero sí que teníamos, lo ves en las caras de la gente, lo ves con gente que entraba en el restaurante muy felices, muy excitados, muy nerviosos. Lo ves, no, yo me acuerdo, por ejemplo, 2003, los esféricos, ¿no sabes? Como Sí, los sí, sí. esféricos de oliva, que parecen caviar, pero son de frutos o así. Eso es del 2003. Claro, antes nadie sabía cómo se hacía eso, esa Claro. elaboración. Tú cuando llegabas con un caviar de melón a la mesa en 2003, parecía como camarero que estuvieras en una sala de teatro y fueras el ayudante del mago pop, casi, ¿sabes? O del mago, no Claro. sé qué mago No tendréis, eran pero épocas de Instagram en donde vos le sacabas foto y se no, viralizaba también, claro, era mucho claro, más secreto el claro, asunto. exacto, ¿no? Entonces, esas caras, yo me acuerdo mucho de esas caras de esa gente sirviendo bueno, platos muy icónicos, la espuma de humo, el helado de tomate con un herbaguette que dentro había líquido, aceite líquido, que esto la gente no sabía qué era. Era, era Sí, sí, era un una locura. constante de provocación y de creación de nuevas cosas, ¿no? Figúrate las primeras espumas, ¿no? Cosas muy espectaculares, muy visibles. El primer uso de obulato como ravioles o sea, Sí, era, sí, cosas era que después buenísimo. quedaron como parte digamos, del activo de la gastronomía mundial y que salen de ahí, totalmente. Pero tú imagínate como cliente, ¿no? Te viene ahí, Sí, ¿no? sí. Estás en el bulli con lo que te ha costado conseguir la reserva y de repente te viene un plato que no sabes cómo se ha hecho. O Claro. O sea, cómo se come. o cómo se come, ¿no? Pero Claro. ahora piensa tú, María, cualquier restaurante ¿no? Tú te traen una elaboración y más o menos puedes saber cómo Sí, está sí, hecho, sí. más o menos, ¿eh? Que claro que hay muchos grises, pero ahí habían, sí, depende de qué años, habían cosas que la gente no sabía ni qué estaba comiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso era muy adictivo como camarero. Como camarero era muy, o sea, porque sabía, o sea, veías las caras, ¿no? Y sí que a veces hablábamos, ¿no? Que a lo mejor los camareros hemos tenido menos reconocimiento sí, o menos visualización, menos exposición, ¿no? A los medios que los cocineros, pero yo creo que el ego estaba muy cubierto de los camareros. O sea, no hace falta. El ego del camarero te lo llena un cliente. Un cliente con una cara, con una mirada, ¿no? Sí, Esto ya sí, te da sí, claro. suficiente subidón. eh,
sí, y te llena tu ego, el buen ego, el ego de estar contento de lo que Del haces. anfitrionar, ¿no? Que es algo que al que disfruta Exacto. eso de recibir. Pero mientras los decía, igualmente pensaba, ¿no? El bully lo que pasa es que tenía evidentemente una gastronomía arrolladora, que era imposible de que Mm. algo lo pudiese opacar. Pero de cualquier forma, el bully también marcó una especie digamos, sentó ciertas bases del servicio de sala. Ahí Julie Soler Mm. marcó un poco, ¿no? Había como una altísima gastronomía, pero un servicio relajado, confortable, que quizás hoy es más usual, pero en ese entonces un restaurante con 3 estrellas, no sé si se daba esos lujos, digamos. Exacto, ver a Juli Soler en la sala era increíble. O sea, el dominio, ¿no? El ajustarse, el saber explicar lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en una sala de 3 estrellas Michelin. Si la cocina del Bulli fue disruptiva, ¿no? Y fue la cocina de mayor vanguardia pues, del siglo XX, el servicio del Bulli, ¿no? Y el estilo también la rompió en ese sentido, ¿no? Julie, que te podía, en un 3 estrellas, en la época, que te podía tener con una camiseta de los Rolling Stones, Claro. que te hacía sentir en casa, que te hacía bromas, después, evidentemente, arropado por un servicio muy profesional, porque Sí, 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 todo en un tú, marco. o sea, exacto, tú te puedes permitir ser disruptivo si todo lo otro no falla, pero como tú hagas, sí, como hagas test de broma, pero los platos no lleguen y el servicio no sea bueno, la gente no te lo compra, ¿no? Entonces, Totalmente. la magia era que, de cierto modo, pues, lo hacías sentir en casa, ¿no? Y relajabas mucho al cliente, pero de otro modo hacíamos un servicio de máxima precisión, ¿no? De que no había una copa vacía nunca, de que el ritmo de servicio de los 40 platos, y figúrate, si tú te despistas, ¿no? Y cada plato tardas un minuto más, la, Sí, la sí. experiencia se te hace una hora más larga, ¿no? Entonces, habían como, ¿no? muchas interioridades en este servicio tan complejo que intentábamos llevar de una forma muy, muy, muy profesional. Sí, sí, el nivel de engranaje, ¿no? El aceitado de esos engranajes, porque Mira, totalmente, un minuto atrasado en los 40 son 40 sí, minutos más de una cena que se termina siendo de un disfrute a algo que es exacto. eterno, Sí. totalmente. Lo has dicho muy bien, Ahora, la palabra engranaje me gusta mucho, ¿no? Era un engranaje preciso y engrasado, donde evidentemente pues, necesitabas mucha energía, ¿no? Y estar muy conectado de cabeza. Yo digo que el servicio no se tenía que hacer con las manos, sino que se tenía que hacer con cabeza para seguir el ritmo, para que no faltara nada, para anticiparte un poco a lo que podía pasar en cada mesa, ¿no? Para hablamos mucho de intuición en el servicio, pero es que la intuición se aprende. La intuición sí, no sí. te viene. La intuición es observación, sí, es reflexión, es estar activo para el cliente. Entonces, la intuición no viene porque sí. ¿No? La intuición hay que trabajarla. Sí, y ahí el rol del servicio, ¿no? El leer la mesa, el psicólogo de la mesa, ¿no? El Exacto, entender un poco por exacto, dónde viene. exacto. Ahora, llega Ujú. un momento en donde les dicen, Muchachos, cerramos el bully". Contame Sí. cómo fue esa noticia. Bueno, eso fue una noticia así. Aquí siempre hemos discutido mucho internamente, ¿no? Si fue la mejor manera o no, pero bueno, fue como ocurrió. Nos enteramos por Madrid Fusión nosotros. Claro. El personal, de que un día por la mañana te levantas, ¿no? Y ves en el periódico, Bulli cierra, no sé qué, y no sabíamos nada, ¿no? Pero bueno, estábamos con Ferran y con Julie, lo que te daba una garantía, ¿no? De que no iba a ser, ¿sabes? Que algo estaban tramando, ¿no? Y Claro. después ya, pues después de ese día ya nos explicaron todo el concepto de la fundación, ¿no? De la necesidad de parar para volver a ser creativos, ¿no? De la voluntad de estudiar y de crear un marco académico, que es lo que estamos trabajando ahora, un marco académico para la gente de restauración y de servicio, ¿no? Y claro, y te explican eso y es muy difícil decir que no a Ferran y a Julie en un nuevo proyecto, ¿sí? Mm, es alucinante, ¿no? Esta idea de dos personas, Ferran y Julie, que han cambiado el mundo de la restauración, porque antes de Ferran, sobre todo Ferran, a nivel de cocina, antes de Ferran era otra cosa y Sí, sí. gracias a Ferran cambió. Tener la energía, ¿no? O tener la voluntad de querer hacer o liderar otra revolución, en este caso
la revolución del conocimiento dentro de los restaurantes, porque bueno, ya sabes que la gente que estudiamos hostelería a nivel académico, o sea, no hacemos papers, no hacemos grandes investigaciones científicas. Esto ha cambiado un poco ahora, con los grados universitarios de ciencias gastronómicas ha cambiado, pero esto no era antes tan así. Entonces, no hay mucho pozo académico para los restaurantes, no hay demasiado pozo académico para los restaurantes, y este es parte, ¿no?, de la voluntad de Ferran y de la fundación del Bulli de crear este marco académico para que las nuevas generaciones o las generaciones que están actualmente trabajando pues tengan un lugar de referencia donde formarse o con el que formarse. Y esto le llamamos Bullipedia, por ejemplo. Sí, que leyendo un poco algunas cosas tuyas, que leí que vos eras mal estudiante. Y ahora que nos conocemos un poco más, de que yo estoy Mm, viviendo acá en España y demás, y mm, digo, no debe haber una persona que más estudiosa porque te escucho y te leo yeah, y evidentemente cambió la situación, ¿no? Pero contame, ahora, en el Bully Foundation, ¿cómo funciona sí. esto? Contanos de ese libro que tenés ahí, de los tomos del Sapiens del vino. Contame un poco la actualidad de lo que está haciendo el Bully en materia de vinos y, bueno, en materia de conocimiento gastronómico Mm. general. Fíjate, yo creo que Ferran empieza con todo este proyecto porque él cuando cerramos el Bulli se encierra a pensar, ¿no? Y, y él está obsesionado con la creatividad y con la innovación. Entonces descubre que para ser personas creativas o las personas con mayor creatividad, y aquí no importa la disciplina, ¿eh? Puede ser arte, puede ser la música, puede ser la arquitectura, puede ser sí, cualquier otra disciplina, pero las personas que son más creativas, ¿no?, y que han hecho las grandes innovaciones del mundo comparten dos cosas. Una es una pasión creativa o una obsesión creativa, llámalo como quieras, y la otra es conocimiento, ¿vale? Entonces, a mayor conocimiento, mayor potencial creativo tiene una persona. Y por eso, o sea, yo creo que es para recuperar la creatividad cuando empezamos a hacer estos libros. En nuestro caso, pues nos encarga Ferran un libro de vinos, ¿sí?, que empezamos y hacemos también con la colaboración de Vila Viniteca, y en el que juntamos pues un equipo multidisciplinar, ¿sí?, de personas, y, pues, gente del mundo del humanismo, del periodismo, de la ciencia, de la etnología, un grupo diverso para empezar a trabajar estos volúmenes. Y lo hacemos a través de un método de estudio que nos proporciona Ferran. Se llama el método Sapiens, que es algo más complejo que no nos da, pero bueno, seguimos un método de estudio. Cuando íbamos ya por unas cuantas páginas de este libro, nos dimos cuenta que tenía que ser uno, nos dimos cuenta que esto iba a ser mucho más grande, porque gracias a este método podíamos, ¿sí?, ver que necesitábamos más páginas, ¿sí?, y más profundidad para estudiar el mundo del vino al completo. Entonces, no hay, Mariano, creo, no hay, y a lo mejor tú me dices, sí, hay alguna, una enciclopedia solo de vino Ujú. con tantos volúmenes y que cubra el vino desde una perspectiva de restaurante. O sea, nosotros hablamos en el primer volumen de contextualización del vino y de viticultura, en el segundo de enología, pero en el tercer volumen ya es un libro del mercado y de cartas de vinos, ¿sí? El cuarto ya es un vino, ¿qué le pasa al vino en el restaurante gastronómico? ¿Qué es un restaurante gastronómico? ¿Cómo se sirve el vino? ¿Sí? El quinto y el sexto van de cata, el séptimo es del origen, que es el que sacamos este año, estamos a punto de sacar el del origen y la evolución de la historia del vino, que es un libro también que estamos muy satisfechos, ¿no? Entonces, estamos haciendo una enciclopedia del vino siguiendo un método de investigación, eh, pero desde el restaurante, con visión de gente de restaurante. Y esto creemos, hasta la fecha, no hemos encontrado nada que sea igual o que haya en el mercado una enciclopedia de este calibre en el mundo del vino. Hay libros buenísimos, porque la Oxford One Companion, o sea, el Atlas del Vino, hay libros sobre historia del vino que son tremendamente alucinantes, pero desde una visión gastronómica no había ninguna enciclopedia. Monstruo. Ferran, la verdad que gracias por haberme dedicado esta mañana a charlar con nosotros. La Hombre, verdad que es para hablar 300 capítulos. Vamos a hacerlo así como sí, la enciclopedia. Vamos a hacerlo en algún otro capítulo, retomaremos, pero la verdad, gracias por haber estado ahí del otro lado y tomarte el ratito de nada. conversar con nosotros. Lo que quieras, y nos quedan muchísimos temas, así que aquí estamos, ya sabes, encantado y bueno, y muy contentos
de tenerte por España y que aportes este aire fresco a la comunicación del vino, que es muy, muy valioso. Ya sabes que desde aquí pues te admiramos un montón. Gracias, Ferran. Muchas gracias.